Ujú. Además de la presentación, ¿están viendo algo más? No, solo vemos la presentación. Ah, ok. Yo creería, espérenme, verifico. Si ya tienen habilidad a ingresar directamente. 45. Tun, tun, ujú. Yo creería que ya pueden ingresar automáticamente. Cualquier cosa, sí, ya pueden ingresar automáticamente. Muy bien, bueno. em, ¿Todos me están escuchando bien? Señora. Bueno, no les puedo abrir cámara realmente porque en este computador no tengo la cámara con problemas, entonces pues lo vamos a hacer así. Vamos a hablar sobre el desarrollo y organización del sistema nervioso central. Entonces, en esta primera imagen, ¿alcanzan a ver mi flecha? Ah, Sí, el puntero sí lo vemos. listo. Entonces allí ustedes están observando tubo neural aún sin cerrarse tanto en su polo cefálico como en su polo caudal, ¿sí? Y en la porción más anterior, donde les estoy señalando, alcanzan a ver ya pues una forma incipiente, ¿cierto? De los pliegues que se forman a nivel cefálico. Sí, igualmente alcanzan a ver acá algo de los pliegues que luego serán pues esos pliegues neurales que van a dar origen o crestas neurales que darán origen al sistema nervioso periférico y otras estructuras adicionales. Entonces quiero empezar con este caso clínico que es bien interesante y que tal vez uno creería que muchas de las alteraciones del sistema nervioso van a ser muy evidentes desde las primeras etapas de la vida y cuando se hacen estos diagnósticos se esperan hacer tempranamente. Sin embargo, hay muchas alteraciones, ya me imagino que lo han visto en otras asignaturas, que se terminan diagnosticando tardíamente en la ontogenia del paciente, pero han tenido su origen en esas primeras fases de desarrollo. Entonces, miren este caso clínico, pues que es obviamente real, lo atendimos hace muchos años en una institución de salud, miren cómo es. Una paciente de 40 años que consultó al servicio de urgencias por cuadro clínico recurrente de cefalea, vértigo y disautonomía. Cuando decimos disautonomía son aquellos signos relacionados con el sistema nervioso autónomo, donde ustedes tienen una activación simpática o parasimpática, normalmente simpática. Entonces estos pacientes pueden cursar con taquicardia, signos como esos, ¿no? Con sensación de inestabilidad, nistagmos, que creo que ya me entienden bien el término, pueden hacer hipotensión, ¿sí? Pueden hacer piloerección y también pueden hacer cambios, ¿cierto?, en su temperatura corporal. Como antecedentes de importancia se reporta un hipotiroidismo, discapacidad intelectual, agudeza visual disminuida de manera congénita, vértigo episódico y disautonomía, asociado a múltiples consultas por urgencias con diagnóstico de fiebre sin foco y manejo con distintos esquemas de antibióticos. Al examen físico se documentó hipertermia, talla baja, nistagmus, marcha inestable, dismetrías. Cuando vimos cerebelo, vimos algunos signos asociados con cambios o alteraciones en la metría, es decir, pacientes que creo que lo habíamos visto, la prueba de nariz y talón rodilla, que hay una limitación para hacer esas pruebas repetidamente, o pruebas de alternancia como girar la mano en prono y supino, se ven alteradas o cuando se hace de manera bilateral, ¿sí? Tanto el hemograma como los cultivos séricos y el líquido cefalorraquídeo fueron negativos para infección.
La tomografía cerebral evidenció agenesia del cuerpo calloso. Miren que es una paciente de 40 años, no tenía cuerpo calloso. Displasia del septum pelúcido no lúcido, en el que divide, ¿cierto?, los ventrículos laterales en su porción más anterior, y en este caso, pues, la tenía pero no completa, e hipoplasia del nervio óptico, ¿sí? Entonces, acá ustedes ven la tomografía, obviamente no tiene el mismo nivel de definición de una resonancia. Miren el septum pelúcido que les estoy señalando. Entonces estos ventrículos laterales no están divididos, no se observa cuerpo calloso. Miren las estructuras de la línea media. Entonces acá ustedes tendrán los tálamos, ¿cierto? Y acá el hipotálamo. Y acá el vermis cerebeloso, que también está con alteración en su desarrollo, está hipoplásico, acá la región del vermis. Y miren acá en esta imagen los nervios ópticos, ¿sí? Acá el nervio óptico, sobre todo este lado, están atrofiados, ¿sí? Y en esta imagen, pues pueden ver, ¿sí? En este corte pueden ver perfectamente lo que les decía, ¿no? Se ve cuerpo calloso, ¿sí? Y miren la hipoplasia del vermis cerebeloso. Entonces acá surgen varias preguntas, normalmente yo eso se los dejo como para que lo trabajen en un tiempito, pero ahora le vamos a ir dando respuesta a lo largo de la clase. ¿En qué día del desarrollo se generó la alteración de esta paciente? ¿En cuál etapa prenatal se da la formación del cuerpo calloso y qué estructuras inducen su formación? Explica los siguientes términos y la causa por la cual la paciente los presenta: la hipertermia, el hipotiroidismo, el vértigo, la disautonomía y la agudeza visual disminuida. ¿Cuál es el diagnóstico final? ¿Por qué se genera la holoprosencefalia y en qué momento del desarrollo? ¿Por qué se genera la anencefalia y en qué momento del desarrollo? ¿Por qué se genera la espina bífida, el meningocele y el mielomeningocele y en qué momento del desarrollo está tal efecto? Entonces vamos a empezar rápidamente por cómo se da la fecundación. Eso ustedes seguramente pues ya lo han visto también en sus clases de embriología. Entonces una vez se da la ovulación, ¿cierto? Ese óvulo empieza a viajar por la trompa y de ser fecundado oportunamente y en el tiempo que es, entonces va a formar un cigoto, ¿cierto? Después tenemos un estadio de dos células y de manera logarítmica, entonces vamos a ver cómo esos grupos de células por mitosis, una mitosis altamente activa, empieza a dividirse y a formar una mórula y finalmente un blastocisto, y este blastocisto ya empieza a tener una división por polos de este grupo celular que ustedes ven acá, estos grupos celulares, hasta que finalmente hacia el día 7 se implanta entre el día 7 y el día 10. Entonces en esta imagen y arriba las fotografías de microscopía que observan, ustedes ven cada una de las fases, ¿sí? Entonces, perdón, ven, ¿cierto? Una fase de dos células, luego tenemos 4, ¿cierto? Luego 8 y así sucesivamente. Entonces miren que acá tenemos el blastocisto y luego se divide ese blastocisto, esas células, y forma la cavidad del blastocisto, que es lo que ustedes ven aquí. Y luego esa masa celular interna que tenemos en el polo ya va a estar organizada por dos láminas de células, que es básicamente lo que ustedes pueden ver acá. Entonces tenemos de 16 células una mórula, el blastocisto temprano, el medio y el tardío, y ya finalmente, como ustedes ven acá, se da la invasión, ¿sí?, del endometrio. Acá ustedes ven esa zona pelúcida, se va a eliminar una vez se dé la invasión, ¿cierto? Más o menos hacia el día 10 y después de eso. Entonces miren que se organiza mucho mejor, ¿sí?, el blastocisto, y acá ya tenemos dos láminas germinales. Entonces vemos el hipoblasto y el epiblasto con su cavidad amniótica y el amnio, ¿sí?, que finalmente vamos a tener allí. ¿Alguien va a decir algo? Que abrieron el micrófono. O si van a preguntar, entonces pueden abrir el micrófono sin problema. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿cierto?, cuando se da la invasión de ese endometrio.
Si miramos acá ya un poco más al fondo a identificar cómo es ese disco bilaminar, o sea, tratemos de imaginarnos esto en 3 dimensiones. Entonces tenemos el endodermo, ¿sí? Y tenemos el ectodermo, hipoblasto y epiblasto, respectivamente. Si miramos en este ectodermo, entonces en la porción más cefálica, que es la más ancha, como ustedes ven aquí, se forma una placa que es la placa procordal y en la parte más inferior se va formando una línea que es la línea primitiva, ¿sí? Estamos hablando que esto ocurre aproximadamente en la 3ª semana del desarrollo. Entonces, ¿qué pasa con esa línea primitiva? Primero se forma ese surco, ¿sí? Con unas regiones elevadas. Luego se forma el nódulo primitivo, ¿sí? Que es lo que encontramos más a nivel cefálico. Y luego la fosita primitiva. Dicho de otra manera, acá está la línea, acá tenemos el nódulo primitivo que luego se formará como fosita primitiva un poco más invaginada, que es lo que ustedes ven acá. Entonces tenemos el nódulo, ¿cierto?, que se llama nódulo de Hensen. Luego tenemos acá la placa, arriba, lo más cefálico, la placa procordal. Y lo que ustedes alcanzan a ver en estas flechas, es como las células empiezan a migrar, ¿sí? Entonces, esa migración por esa mitosis activa, empieza a partir de esa línea primitiva y se empieza a invaginar y a migrar lateralmente, como ven acá, y superiormente en esta parte, ¿sí?, cefálica. Si miran acá entonces, luego tenemos la formación de la notocorda que se va a encargar de direccionar ese desarrollo, ¿cierto?, del mesodermo que se ve acá lateralmente cuando se empieza a formar. Entonces, en el endodermo lo que tenemos es una evaginación del epitelio y en el ectodermo tenemos una invaginación, ¿sí? Cuando eso empieza a ocurrir, entonces miren que acá por invaginación del endodermo se cierra finalmente y se vuelve a cerrar el endodermo y forma la notocorda, ¿sí? Una vez se forma la notocorda, miren que ya tenemos un direccionamiento en el crecimiento del endodermo. Entonces tenemos el ectodermo, ¿sí?, el mesodermo y el endodermo. Miren, por favor, aquí donde se está invaginando el ectodermo, y esta invaginación que empieza a ocurrir del ectodermo forma estos pliegues que ustedes miran acá que les estoy señalando, que serían los pliegues neurales, ¿sí? Es decir, lo que tardíamente serán las crestas neurales. Entonces, este endodermo se empieza a invaginar. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el remanente embrionario de la notocorda? Pueden abrir el micrófono para responder. Si no me equivoco, es el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Muy bien, exactamente eso es. Muy bien. Entonces miren que si hacemos un corte, ¿sí?, horizontal de ese disco, en este caso ya tenemos un disco trilaminar. ¿Y por qué es trilaminar? Porque ya se invaginó, ¿cierto?, el endodermo formó la notocorda y ahora aquí el ectodermo empieza a invaginarse, ¿cierto?, para formar lo que llamaremos el tubo neural y empezar a ese proceso que se llama la neurulación. Lateralmente el mesodermo entonces empieza también a diferenciarse, todo esto ocurre en la misma unidad del tiempo, entonces tenemos la formación de una columna paraxial, una columna intermedia y una columna lateral del endodermo. ¿A qué da origen cada una de esas columnas? La paraxial originará los somitas, el mesodermo intermedio, ¿sí?, originará todo lo que corresponde al sistema urogenital y el mesodermo lateral dará origen a las hojas lateral y visceral, que pues eso ustedes ya lo han ido viendo, ¿cierto?, lo vieron en embriología y seguramente lo seguirán tocando en algunas de sus asignaturas. Entonces, miren, aquí tenemos, esto más o menos está entre la 3ª semana de desarrollo, todo lo que les estoy hablando, la formación de la notocorda, ¿cierto?, la formación, el inicio de la invaginación de ese tubo neural, ¿sí? Y entonces, me voy acá. Acá ustedes ven la invaginación del endodermo y acá empieza la invaginación del ectodermo.
Entonces, ¿cómo es el proceso de neurulación? Mire muy bien el disco, ¿cierto? Visto desde el ectodermo, de la parte superior, esta parte más ancha, ¿cierto? Donde estará, justo en esta área, ¿cierto? Donde estaba la membrana bucofaríngea, ¿cierto? Entonces ahí ustedes ven más o menos la ubicación de medial a lateral de cada una, ¿cierto? De las estructuras que se formarán tardíamente, como la hipófisis, la placa olfatoria y la placa del cristalino. Acá ustedes ven el área óptica. Miren que sigo bajando y esta será la parte más superior, ¿cierto? Lo que corresponderá en esta estructura al mesencéfalo, por acá al romboencéfalo y toda esta parte al prosencéfalo. De acá entonces ya tenemos la formación, ¿sí? De la médula espinal, las células de la cresta neural y lateralmente se seguirán formando el resto de estructuras como ustedes lo pueden ver acá. Miren que al lado lateral tenemos una invaginación del ectodermo, ya se ve mucho más profundo, ¿cierto? Y finalmente luego vamos a tener una fusión del ectodermo a nivel superior de manera que quede este tubo completamente entre comillas aislado, ¿sí? Entonces, miren cómo se observa el tubo, ¿sí? Más o menos a los 20 días de desarrollo. Si solo nos fijamos en esta parte del ectodermo, ustedes ven que tenemos unos pliegues neurales, ¿sí? Los que están en lila, se va formando un tubo a nivel central por esa invaginación y lateralmente se empiezan a formar los somitas, que ustedes ya recuerdan que son los somitas, que eso lo vieron en embriología, y más o menos a nivel del cuarto o quinto somita empieza la fusión, ¿sí? La fusión de los pliegues y la fusión ocurre hacia cefálico y hacia caudal. Miren en este nivel de sección transversal se ve la placa neural y lo que está en lila, que será la futura cresta neural o pliegue neural. Aquí estamos hablando de un tubo neural de 2 milímetros de desarrollo. Acá ya ven ustedes cómo los somitas se empiezan a fusionar y esa fusión empieza hacia cefálico y hacia caudal. Y es importante acá que le paren bola a este surco neural que luego lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Entonces este es el neuroporo cefálico y este es el neuroporo caudal. Como la fusión ocurre hacia cefálico y hacia caudal, podríamos, ¿cierto? Hipotéticamente tener alteraciones en el cierre completo de esta región cefálica o de esta región caudal. Miren que al 21 días ya tenemos la fusión y miren que las células caudal se empiezan a salir, entre comillas, de ese pliegue, ¿sí? Tenemos la cresta y luego pam, pam, se divide hasta que se cierra, ¿sí? De manera completa, como ven en esta imagen, ya se cierra ese tubo neural. Miren que acá tenemos unos surcos. Estos son los surcos limitans lateralmente. Este surco limitan, si ustedes se acuerdan, se va continuando y es el surco hipotalámico a nivel cefálico. Si ustedes recuerdan, entre el tálamo y el hipotálamo hay un surco que corresponde a ese surco limitan, ¿sí? Como remanente embrionario. Y si recuerdan la lámina terminal, si recuerdan el rostrum del cuerpo calloso, hay una lámina que se continúa ahí en la cara medial y que me va a ayudar, entre comillas, a dividir esa área, que es el área cefálica, y posteriormente pues ya tendríamos el tramo del resto de estructuras. Entonces esa lámina terminal es muy importante, ¿sí? Porque va a generar la inducción de estructuras de la línea media que se invaginen y ya les explico cómo ocurre eso. Entonces miren ustedes, aquí superiormente tenemos la cresta, las células de la cresta neural ya separadas y el ectodermo superficial ya se fusionó, ¿sí? Igualmente, entonces esto se ve continuo. Células de la cresta neural y células del tubo neural. Entonces miren acá ustedes un tubo neural ya completamente cerrado. Bueno, acá no ha terminado el cierre inferior. Esto es a los 24 días de desarrollo. Entonces, miren ustedes, perdón. Miren ustedes los derivados del tubo neural. ¿Cuáles son todas las neuronas que hemos visto del sistema nervioso central? ¿Sí? Esto incluye las neuronas autonómicas preganglionares. ¿Cuáles son esas? Las que están en la médula, en la lámina 7, en el asta lateral, ¿sí? Y también las células de soporte del sistema nervioso, obviamente las motoneuronas inferiores con su axón hasta donde llegue el axón, es decir, hasta la unión neuromuscular.
En cambio, los derivados de la cresta neural sería casi todo lo que encontramos en el sistema, o todo lo que encontramos en el sistema nervioso periférico, incluyendo las células postganglionares autonómicas, las postganglionares, ¿sí? Las células de Schwann, entonces miren, los oligodendrocitos son un derivado del tubo neural, las células de Schwann son las derivadas de la cresta neural. Acá tenemos las células de la médula adrenal, ¿sí? El mesénquima cefálico y los melanocitos. Entonces uno dirá, bueno, ¿y los melanocitos por qué? Eso es importante saberlo. Bueno, realmente cuando uno ve algunas alteraciones del desarrollo e incluso algunos tumores, pues normalmente esos tumores tienden a hacer metástasis de acuerdo de dónde depende de dónde sale su línea germinal. Entonces, por ejemplo, en pacientes con melanomas es muy importante hacer estudios de extensión hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Donde tienden a hacer una metástasis mucho más rápida que en otros sistemas. Entonces, ahí radica la importancia de conocer esto. Y la aracnoides y la pía madre, ¿cierto? Estas meninges derivan, ¿sí? Del mesodermo, perdón, derivan de las células de la cresta neural, en cambio la dura madre, ¿cierto? Es una deriva del mesodermo y ya les explico en qué momento es que eso empieza a ocurrir. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, en estas imágenes, ustedes pueden ver, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando no se cierra el polo cefálico de ese tubo neural? Ocurre una anencefalia. Acá ustedes ven la imagen, ¿cierto? De la ecografía y acá ustedes ven, pues una vez ha nacido. Entonces miren que esto es incompatible con la vida porque no hay un sistema nervioso, ¿cierto? Formado y estos niños normalmente, pues, sobre todo cuando tienen anencefalia, en la anencefalia, pues es incompatible con la vida. Pero también podemos tener unos casos menos drásticos si se cierra el tubo neural en el polo cefálico, pero no hay una inducción de la línea media para que se separen los hemisferios. En ese caso lo que tenemos es una holoprosencefalia, que es lo que les preguntaba en el caso clínico. En la parte inferior ustedes ven un bebé con una espina bífida, entonces podemos tener diferentes grados, ¿sí? De alteraciones en el cierre del neuroporo inferior. Por ejemplo, esto es una espina bífida oculta. Normalmente se asocia a la presencia de esto que ustedes ven acá, que es un quiste pilonidal, y estos quistes están asociados, ¿cierto? O a pigmentaciones, ¿sí? Algunos, entre comillas, lunares que se pueden ver a nivel caudal, o también puede asociarse, ¿cierto? Con pelitos, vellitos que se ven allí indicando que está eso, pero muchos de los pacientes con espina bífida oculta, es decir, que no se ha formado la apófisis espinosa a nivel, espérenme un momento, a nivel, ay, ¿qué pasó? ¿Ahí están viendo mi presentación? ¿O se perdió? Sí, ahí ya. Ok, entonces en la espina bífida oculta el cierre del ectodermo superficial está, entonces no es tan fácil de identificar muchos de esos pacientes, ¿cierto? Los podemos identificar ocasionalmente, ¿cierto? O por casualidad cuando se hacen imágenes, ¿cierto? Tomografías o resonancias y normalmente no hay mucha sintomatología asociada. En este paciente, por ejemplo, entonces uno ya tiene un meningocele y eso que implica que las meninges salen por esa ausencia de la espina bífida. En otros casos, incluso la cauda equina sale por allí. Entonces, esto es un meningocele, esto es un mielomeningocele. Cuando ya tenemos salida incluso de la cauda, ahí sí podemos tener sintomatología inferior como debilidad de miembros inferiores o alteración en el control de esfínteres. Afortunadamente se puede tener control, ¿sí? O se puede hacer manejo quirúrgico en estos casos. En estos casos de la ausencia de cierre cefálico es mucho más complicado, ¿listo? Entonces acá ustedes ven la placa neural, ¿cierto? Ven la invaginación, ven el surco neural, ¿sí? Ven el cierre del tubo,
completo, y acá ya tenemos el ectodermo superficial o piel, y por acá tenemos la notocorda que ayuda a direccionar toda esa invaginación, como ustedes lo ven acá, y ya habíamos visto cuáles son los derivados de cada una. Acá ustedes ven entonces la formación de todas las vesículas. Entonces el tubo se cierra. Una vez se cierra el tubo, se forman unos ensanchamientos a nivel, en la porción más cefálica, ¿sí? En la porción media y en la porción caudal de ese tubo. Todo lo que eso implicaría es la formación, ¿cierto? Las vesículas, ¿cierto? En las que se va dividiendo. Primero tenemos la formación de 3 vesículas, que la primera se llama, ¿sí? El prosencéfalo, el mesencéfalo, la media, y el romboencéfalo. Luego tenemos la formación de 5 vesículas, es decir, el prosencéfalo se divide en 2, ¿sí? En telencéfalo y en diencéfalo ya hemos visto en clase que el telencéfalo da origen a la corteza, a la sustancia blanca subcortical, a los ventrículos laterales y a los núcleos de la base. Y en diencéfalo a todo lo que termina en tálamo y parte, ¿cierto?, de el tercer ventrículo. Entonces, tálamo, hipotálamo, ¿cierto?, subtálamo, ¿y cuál me falta? Y epitálamo. Y ven que en la porción inferior el romboencéfalo también se divide en 2, se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. Entonces el mielencéfalo dará origen a lo que implicaría toda la médula espinal, ¿cierto? Y el metencéfalo incluiría bulbo, cerebelo, ¿sí? Entonces acá tenemos la fase de 5 vesículas y miren que acá ya se empieza a dividir, ¿cierto?, el telencéfalo en 2. ¿Para qué ese telencéfalo se divide en 2? El remanente, lo que ahora es la lámina terminal, debe generar factores de inducción para que la dura madre, que es un derivado del mesencéfalo, se invagine en la línea media y a partir de ahí se formen todas las estructuras de la línea media. Entonces, ¿eso qué incluye? No solo la división de los hemisferios y la división, ¿cierto?, con el septum pellucidum de los ventrículos laterales, sino también la formación de estructuras de la línea media como el cuerpo calloso, como los nervios ópticos, como estructuras hipotalámicas, como el vermis cerebeloso, y ahí ustedes se van imaginando qué es lo que puede ocurrir cuando esa división no es completa. A veces se alcanza a formar el cuerpo calloso, a veces no. Entonces podemos tener una holoprosencefalia y es cuando este ventrículo no se divide en 2. Entonces tenemos un paciente con un solo ventrículo, por así decirlo, ¿sí? Obviamente también va a tener alteraciones y muchos pacientes con holoprosencefalia, si no todos, pues no sobreviven. En cambio, como ustedes ven en esta paciente, el defecto es un poco más tardío, ¿sí? Y no se termina de formar, no se forma el cuerpo calloso ni otras estructuras de la línea media, ¿sí? Entonces acá tenemos, ¿cierto? 3.6 milímetros, miren, 28 días. Y acá ya se ha formado la flexura cefálica y la flexura cervical. Y tenemos acá 3 vesículas, 1, 2 y 3. ¿Listo? Si seguimos, entonces miren, si hacemos un corte, acá todavía no hay una división del sistema ventricular y ustedes ven acá el surco limitan, acá estaría la división entre el hipotálamo y el tálamo. Y acá ya ven las vesículas ópticas. Miren que acá ya tenemos 5 vesículas y paralelamente también se están formando las raíces anteriores y las raíces posteriores en la médula espinal y ven las 5 vesículas, ya tenemos, ¿sí?, el telencéfalo, el diencéfalo y el mesencéfalo, y acá tenemos, ¿sí?, el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿sí?, y el metencéfalo. Miren que si hacemos un corte, ustedes sí ven que ya empieza a haber una invaginación por la lámina terminal de ese mesodermo y la dura madre se inserta, empieza a crecer hacia abajo, se lleva la pía con ella para que esa pía sea la que dé origen a los plexos coroideos donde está todo este sistema vascular para permitir la formación del líquido cefalorraquídeo. Entonces se invagina por acá y si no ocurre esa invaginación completa, pues vemos esas alteraciones que ya van viendo. Entonces miren que lateralmente empieza a haber un desarrollo, ¿cierto?, y una migración de este punto hacia arriba. Entonces aquí tenemos la formación de la corteza cerebral. Y esto empieza a ubicarse cada vez más hasta que queda convertido en los ventrículos laterales, tercer ventrículo, mírenlo acá, ¿cierto?
perdón, acá arriba, tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, y acá, más en forma de rómbulo, la fosa armórea con el cuarto ventrículo. Miren que acá ya tenemos 3 meses de desarrollo, ¿cierto? Entonces, tenemos acá la formación ya de todas las vesículas con todas las flexuras. Y ahora, ¿qué va a implicar todo esto en el desarrollo? Que estas regiones laterales empiezan a tener una migración de células. Miren que acá está la imaginación de la dura, la pía formando los plexos coroideos, y en este espacio que ustedes ven lateral con amarillo y azul, y un azul más oscuro, es la zona, ¿cierto? El manto, la capa marginal, ¿sí? Por donde van a migrar las células radialmente, si son glutamatérgicas, tangencialmente, si son GABAérgicas, la gran mayoría, limitadas por esa primera lámina donde estará la migración de la horizontal de Cajal, para que todas las neuronas vayan formando esas 6 láminas, ¿sí? En las regiones donde hay 6 láminas, 4 donde hayan 4 o 5 láminas, ¿sí? En el giro del cíngulo, y un poquito más hacia dorsal en ese giro del cíngulo, y luego ya en la formación hipocampal, donde vamos a tener 3 láminas corticales, o bueno, por decirlo así, sí, que eso correspondería al arquicorteza. Todo simultáneamente está migrando, incluyendo acá la región lateral donde se formarán los núcleos de la base, ¿sí? Entonces ustedes acá ven 2 eminencias que les estoy señalando, se llama las eminencias mediales, ¿sí? Las mediales y las laterales. Estas eminencias son muy importantes porque allí están los nichos de desarrollo de las células GABAérgicas. Algunas se quedarán ahí formando los núcleos de la base, el caudado, putamen, accumbens pálidos, y otros de esas neuronas migrarán tangencialmente para llegar a la mini columna que le corresponderá para formar la corteza cerebral. Acá tenemos mayor desarrollo, ¿cierto? Ya completamente invaginado y formados los 2 ventrículos laterales, ¿sí? Miren cómo se ve acá, y obviamente en la medida en que se forma la corteza, los axones también van migrando hacia su destino. Si son axones cortico-corticales, pues formarán, ¿sí? El cuerpo calloso. Si son axones de trayecto vertical, entonces formarán la cápsula interna, que es lo que ustedes ven acá en amarillo. Algunos formarán la comisura blanca anterior, otros la comisura blanca posterior, y seguirán a formar el resto de axones, ¿sí? Los pedúnculos cerebrales. Entonces, miren ustedes que esto más o menos ocurre a los 3 meses de desarrollo, un poco antes. Por eso, cuando nosotros hablamos de alteraciones antes de los 3 meses del desarrollo, pues realmente son casi todas catastróficas, ¿sí? Muchas son incompatibles con la vida. Y en el caso de esta paciente, pues miren que tiene 40 años, no se terminaron de formar estas estructuras de la línea media, pero sí hubo migración, ¿cierto? De, ¿cierto? Por cada hemisferio, y entonces eso le da un poco de autonomía